Buenas tardes. Esta es una clase para compartir el primer módulo de la Diplomatura en Cambio Climático, donde vamos a analizar en el módulo 1, en el marco de la geopolítica del cambio climático, la visión histórica, en el cual en los primeros encuentros ustedes los han visto con la doctora Gabay, y ahora nos vamos a centrar en las cuestiones vinculadas a la normativa en el orden jurídico argentino. El contenido de esta parte del módulo, de la unidad, consiste en analizar la Ley de Presupuestos Mínimos sobre Adaptación y Mitigación de Cambio Climático, cómo es su implementación en la Argentina y cuáles son los compromisos con el Acuerdo de París que debe cumplir nuestro país. La Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación al Cambio Climático Global es la 27.512 y está reglamentada mediante el Decreto 1030 del 2020. Esta ley busca garantizar acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de mitigación y adaptación al cambio climático. Es una norma de presupuestos mínimos ambientales. Esto significa que es un presupuesto mínimo conforme a lo establece el artículo 41 de la Constitución Nacional. Esto establece un umbral uniforme para todo el territorio de la nación, en el cual las provincias pueden mejorar los estándares de protección de esta norma, pero no pueden bajar por debajo de los contenidos que la norma prevé. En este momento hay 6 provincias que han dictado normas complementarias de esta norma y se espera que, bueno, en el futuro vayan realizándolo todas las provincias del país. Son la provincia de Tierra del Fuego, Santa Fe, Río Negro, Jujuy, Santiago del Estero y la Ciudad de Buenos Aires. El ámbito de aplicación de la norma es un ámbito de aplicación nacional porque es una norma de presupuestos mínimos y es de orden público, es decir, que las partes no pueden dejarla de lado. Las provincias pueden, en el ámbito nacional va a ser la responsable de la implementación de la ley y la autoridad de aplicación de la ley, a su vez de esta ley y a su vez de los compromisos asumidos en materia de cambio climático internacional, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Respecto de las provincias, va a ser la autoridad de aplicación la autoridad que designe cada provincia. Esto funciona así también en todas las normas ambientales. La ley va a tener objetivos a alcanzar. Tiene 3 objetivos claros, que es establecer estrategias y medidas políticas e instrumentos para la adaptación, y también asistir y promover estrategias de mitigación y reducción de emisiones, con el objetivo también de reducir la vulnerabilidad humana de los sistemas y de los sistemas naturales. La ley trae, dentro de su marco normativo, definiciones. Establece qué se va a entender por los términos que son importantísimos para el tema de cambio climático, que son la adaptación, la mitigación, la vulnerabilidad y los gases de efecto invernadero. La adaptación va a consistir en llevar políticas y medidas y acciones que tienden a minimizar las consecuencias del cambio climático y reducir la vulnerabilidad de estos sectores en riesgo. La mitigación va a implicar modificar las actividades cotidianas de las personas y de las actividades económicas con el objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Después, la vulnerabilidad van a ser tanto la vulnerabilidad social como la vulnerabilidad de los sistemas naturales, y los gastos de gases de efecto invernadero son esos gases que contribuyen al efecto invernadero, que son naturales en la atmósfera, pero que a raíz de las actividades antrópicas han incrementado su cantidad y han incrementado la temperatura de la atmósfera. La ley va a establecer principios también. ¿Qué son los principios? Son estas ideas y que van a regir en materia de cambio climático para aplicar la ley, ¿no? Toda esta ley tiene que estar inspirada en estos principios, o sea, ¿cuáles son? Las responsabilidades comunes pero diferenciadas, es decir, todos tenemos responsabilidades, todos los países tenemos responsabilidades en el marco del calentamiento global, todos tenemos esta responsabilidad común, pero la tenemos diferenciada, porque no todos los países hemos contribuido con las emisiones de la misma forma. O sea, desde la revolución industrial hay determinados países que tienen una contribución de emisiones muy superior a lo que contribuye el resto de todos los países. Hay 4 o 5 países que son en general los responsables de la mayor cantidad de emisiones.
La transversalidad de las acciones en cambio climático es por la naturaleza de la cuestión. Estamos hablando de un problema global, por lo tanto, dentro del marco normativo necesitamos tener transversalidad en todos estos principios y en todas las acciones que hagamos, porque así lo requiere y así lo va a establecer la ley y porque es la forma de poder encontrar una solución. La prioridad de la aplicación de la ley tiene que estar en este concepto de vulnerabilidad, es decir, en aquellos sectores sociales más vulnerables o sistemas naturales mucho más vulnerables para aplicar la ley. Y la como implementación apunta a estos dos grandes conceptos, las adaptaciones, estas políticas y cosas que tenemos que hacer para adaptarnos, y la mitigación, tiene que venir de ambas manos, o sea, tenemos que adaptarnos, pero también tenemos que cambiar las conductas y propender a la reducción de las emisiones, o sea, ambas cosas tienen que ir en la misma línea. Después hay otro capítulo que tiene que ver con los arreglos institucionales, o sea, los arreglos institucionales son la gobernanza, o sea, cómo vamos a hacer para que esta ley se ponga en movimiento. Digamos, cómo vamos a hacer para implementar esta ley en un país federal, en un país ampliamente complejo y en una temática vinculada al mundo y al calentamiento global, que también es complejo, pero ya de per se la Argentina, por su sistema federal de gobierno, tiene complicaciones respecto a la implementación de las leyes ambientales. Lo que va a traer la ley va a traer un gran y que aprueba por ley, por lo tanto le da el marco jurídico institucional y lo hace sostenible en el tiempo, es decir, que esta figura ya está creada y no depende de lo que va a pasar después. Esto sirve desde el punto de vista de la implementación de las políticas, tener un organismo establecido. Este Gabinete Nacional de Cambio Climático, en cabeza del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, va a reunir a todos los ministerios que tiene el Estado argentino y va a trabajar y armar un gabinete. La idea central es que esto esté articulado desde todas las partes. Entonces, la representación en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático de todos los ministerios hace que la transversalidad pueda ser más fácil de conseguir. Va a haber reunión de ministros, mesa de puntos focales, una mesa de articulación provincial, porque es muy importante, porque este gabinete tenemos todo el nivel nacional, pero necesitamos articular con las provincias y después va a haber una mesa ampliada. La coordinación técnica administrativa de este gabinete nacional va a estar en cabeza del secretario de Cambio Climático del Ministerio de Desarrollo Sostenible, porque es el que tiene el expertise, el secretario de Cambio Climático es la persona más formada o es el área más formal dentro de la competencia de cambio climático del Estado para implementar las políticas. O sea, el ministerio va a ser la autoridad, pero esa área es el área con competencia en la materia, que es quien puede llevar adelante todos los instrumentos que tiene la ley y tiene que reportar también a nivel internacional estos compromisos. Así que ahí va a estar la figura de esta coordinación técnica, pero siempre dentro de la órbita de la jefatura de este gabinete nacional, que va a ayudar a articular. Después también va a haber en esta ley un consejo asesor en el cambio climático que va a estar nutrido de todos los saberes y de todas las actores que tiene la sociedad que están inmersos en esta problemática del cambio climático global. Entonces vamos a tener a los científicos, a las universidades, a las organizaciones no gubernamentales, comunidades y pueblos originarios, que son los más vulnerables, partidos políticos, sindicatos, sector empresario. ¿Por qué todos estos actores son muy importantes? Porque las medidas de mitigación van a implicar cambios en las actividades que nosotros estamos haciendo o cambios en las conductas. Por lo tanto, es necesario que sea representativo de todos estos actores para que nuestras medidas sean mucho más eficientes. La ley tiene grandes objetivos, tiene principios que las inspiran y después tiene instrumentos, o sea, instrumentos que nos van a permitir llevar adelante la acción, ¿no? La acción ambiental. Y hay un plan nacional de adaptación y mitigación al cambio climático. Este plan va a tener el conjunto de todas las estrategias, las medidas y las políticas para poder llegar a cumplir la ley, o sea, adaptarnos al cambio climático, a mitigarlo reduciendo emisiones y a reducir los riesgos de las personas más vulnerables y los sistemas naturales. Este plan es el que va a contener todas las acciones que van a llevar a tratar de cumplir los objetivos de la ley. Dentro del plan va a haber medidas de adaptación y mitigación, obviamente muchas medidas de adaptación y mitigación propuestas
primero va a haber planes de respuesta, que los planes de respuesta al cambio climático van a tener que ser elaborados con las jurisdicciones. ¿Por qué? Porque cada provincia, como veamos después, o cada sector de la Argentina va a tener una vinculación con el cambio climático diferente, porque los posibles riesgos o los posibles impactos del cambio climático no van a ser todos iguales en el país. Por lo tanto, es necesario elaborar planes de respuesta vinculados al sector donde se producen estas cuestiones. Hay medidas de mitigación y de adaptación, y hay la creación de esto dentro de la mitigación, hay, y importante, digamos, para dar respuesta a las cuestiones de mitigación, hay un sistema nacional de información sobre cambio climático, o sea, hay un sistema nacional de reporte de todos los ministerios de las acciones que van llevando a cabo, y hay un inventario de gases de efecto invernadero. O sea, el inventario, hay un inventario que va a llevar el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que va a contabilizar las emisiones. Y esto es muy importante a la hora de cumplir con las obligaciones por los convenios internacionales. Y también es importante tener un sistema transparente de información sobre y inventario sobre emisiones, porque nos permite también obtener a veces estos famosos pagos por resultados en algunas líneas de acción que se van viendo en esta temática. Por último, la ley trae un especial énfasis en lo que tiene que ver con la participación e información de los interesados. Como esta diplomatura, es muy importante que la sociedad pueda sensibilizarse respecto de estas cuestiones, porque es imposible hacer frente al cambio climático global sin una sociedad que participe y que esté involucrada y que tenga conocimiento, información certera, veraz de lo que ocurre con la temática, ¿no? Porque son los que mejor van a poder coadyuvar en esta situación. Los actores tienen que estar involucrados porque pueden contribuir a la mejor definición para las acciones de adaptación o mitigación. En este punto va a ser muy importante la información ambiental. La información ambiental la establece la ley específicamente como vinculándola a otras dos leyes ambientales, que es la 25831, que es la Ley de Información Pública Ambiental, que da un tratamiento especial a la información pública ambiental, y después menciona también la Ley General del Ambiente, que es el marco jurídico general de temáticas ambientales. Por otro lado, también dentro de la Ley General del Ambiente existe la obligación del jefe de gabinete de informar al Congreso anualmente lo que se llama el estado del ambiente. En la Argentina se han cumplido parcialmente esta obligación porque se han presentado algunos informes del estado del ambiente, aunque no ha sido siempre del todo anual. Digamos, la elaboración de estos informes es compleja, pero bueno, se viene cumpliendo, y por otro lado el jefe de gabinete siempre brinda explicaciones, digamos, de las acciones que viene llevando adelante frente al Congreso Nacional. Y por último, desde el punto de vista de trabajar, es muy importante la articulación y la coordinación interjurisdiccional. Primero, por la característica de la norma de presupuesto mínimo, porque las provincias tienen que elaborar planes de respuesta particulares a las situaciones que van a enfrentar. Y dentro de las normas ambientales existe un seno de reunión de las provincias y del Estado Nacional que se llama Consejo Federal del Medio Ambiente, en el cual se articulan las políticas para implementar con las provincias en cuestiones ambientales. Obviamente, la cuestión de cambio climático global, con las necesidades que tiene, es central la participación y la articulación por parte de los actores en este consejo para poder llevar medidas adelante en todo el país. Desde el punto de vista de la ley en general, si uno tuviera que sintetizar cuáles son los grandes aportes que ha hecho, es institucionalizar el Gabinete Nacional de Cambio Climático, es decir, queda normado qué es. Después establece como principal instrumento para la gestión del Estado elaborar el Plan Nacional de Acción de Mitigación y de Cambio Climático, o sea, el Estado tiene que hacer esto. Crea también el sistema de información e insta a los gobiernos provinciales para que trabajen en estos planes de respuesta jurisdiccionales. Por lo tanto, trata de crear todo un sistema con la complejidad que tiene esta temática, ¿no? Pero bueno, la ley es una ley muy nueva,
Es una ley que tiene, digamos, pocos años de recorrido. Las leyes tienen en general para su funcionamiento, requieren que todas las autoridades se fortalezcan, que todo pueda ser. Tuvimos a través de la pandemia COVID también un gran desfasaje, digamos, de las cuestiones, pero bueno, es una norma que está en marcha y que la Argentina trata de poner en funcionamiento para cumplir con las obligaciones del país en el ámbito internacional, pero también con las obligaciones que tiene el país consigo mismo, que con todas las obligaciones que tiene respecto a su Constitución Nacional, con que es establecer un desarrollo sustentable y además la obligación intergeneracional de contribuir a un ambiente sano, no solo para nosotros, sino para las generaciones que vengan después. Por lo tanto, trabajar en la acción climática es importante y es ahora, porque los problemas ya se están viendo y si no corregimos rápidamente, el escenario no es favorable para nadie en todo el mundo, ¿no? Bueno, con esta idea de la ley, que en realidad recoge lo que ya vienen haciendo las convenciones internacionales y las cuestiones específicas del Acuerdo de París, vamos a ver cuál es la situación en la Argentina respecto de estas cuestiones, ¿no? En el panel intergubernamental de cambio climático, bueno, se analizan muchas cuestiones. Argentina tiene impactos y riesgos climáticos, ¿no? Impactos van a ser consecuencias o resultados específicamente evidenciados, o sea, el impacto ya los tenemos, ¿no? En los sistemas naturales o humanos, y después vamos a tener grandes riesgos, que son consecuencias adversas o peligros ante la modificación que tenemos en el clima. ¿Cuáles son los riesgos que la Argentina en general está enfrentando? En el patrón general tenemos un aumento de temperatura anual promedio en todo el país, ¿no? Pero, digamos, de acuerdo a cada sector de la Argentina, vamos a tener diferentes cuestiones, ¿no? El estrés hídrico en la zona del NOA, ¿no? El noroeste argentino. Y después vamos a tener en toda la zona del NOA y del NEA, estrés hídrico, o sea, falta de agua. Tenemos potencial crisis del agua en Mendoza, San Juan y el Comahue, regiones que ya tienen grandes problemas de agua. Mendoza es una cuestión muy particular que tiene muchos problemas de agua y estas cuestiones afectan en general a más de una provincia, porque digamos el problema hídrico que tiene Mendoza también tiene su resultado después en la provincia de La Pampa con la utilización del río Atuel. O sea, las cuestiones ambientales no quedan en una sola cuestión. Digamos, en la parte sur de la Argentina vamos a tener un gran retroceso de los glaciares. Después, en la parte del litoral, vamos a tener precipitaciones extremas en la parte del litoral e inundaciones en el NEA y oeste de la región húmeda. Vamos a tener más lluvias, igual hoy estamos evidenciando un problema por ahí de seca, que se da pero bueno, este es el panorama general. Y desde el punto de vista de la zona más de la cuenca del Río del Plata, se ve un aumento por el nivel del mar y una modificación, digamos, de la estructura de sus costas y modificaciones que llevan a esto. Digamos, este es el panorama de lo que se espera que vaya pasando a la Argentina. Por lo tanto, las medidas de adaptación por parte de nuestro país respecto de esto son muy importantes teniendo en cuenta este panorama, ¿no? Si ustedes cuando vean en detalle dentro de las acciones que tiene la adaptación, van a ver que hay muchas que tienen que ver con propender al ordenamiento del territorio, a tener un manejo integral costero, vincular la planificación urbana y lo que hacen el desarrollo de las ciudades respecto a estas temáticas, para poder el día de mañana hacer frente o estar previendo estos riesgos, hacer frente a lo que va a venir luego, ¿no? Esa es la idea, no solo mitigar, o sea, tenemos que adaptarnos a este cambio climático, tenemos que hacer acciones para mitigarlo, o sea, reducir lo que estamos haciendo. La reducción de las emisiones es un compromiso. Todos los países tienen que reducir emisiones. La matriz de emisiones de la Argentina desde el punto de vista global se
estructura de esta manera, según el inventario de gases de efecto invernadero. El 53% lo tiene la energía. Después esto se va a dividir en subsectores, pero a grandes, digamos, para esta etapa del curso, que después lo van a desarrollar más adelante en la diplomatura, el número global es lo que podemos ver ahora para no complejizar tanto la cuestión. Pero dentro de la energía hay un montón de subsectores. Después tenemos residuos, que va a haber un 4%, procesos industriales y usos productivos otro 4%, y si ven del otro lado, van a ver que el gran porcentaje es 39% agricultura, ganadería, silvicultura, y ahí están el famoso uso de la tierra y aparecen, por ejemplo, los desmontes. O sea, los grandes números están en el sector de la energía y en los sectores vinculados al uso del suelo, a la agricultura, a la ganadería, a la silvicultura y otros procesos de uso de la tierra. Ahí esto tiene que ver básicamente esto genera algunos contratiempos desde el punto de vista de la República Argentina, porque la República Argentina se expande o tiene gran parte de su sustento frente a su actividad agropecuaria. Entonces, la reducción de los compromisos que tienden a hacer acciones de mitigación o reducción en el número de estas áreas, a nosotros nos complican muchísimo el desarrollo del país. Por eso, esto debemos mirarlo con los principios que nosotros hablábamos, ¿no? Responsabilidades comunes pero diferenciadas. O sea, todos somos responsables, pero no somos pero a nosotros pedirnos que recortemos emisiones en este punto nos genera mucho perjuicio y por ahí nos genera poblaciones más vulnerables desde el punto de vista de la pobreza y esas cuestiones, que otros países que ya han, desde la revolución industrial, emitido gases de efecto invernadero a la atmósfera. Estas cuestiones son muy, muy complejas desde el punto de vista de la geopolítica, ¿no? Desde el punto de vista de la energía, la Argentina está trabajando y hace hincapié también en la ley de cambio climático, mucho fomento en lo que tiene que ver con las energías renovables. La Argentina ha incluido en su matriz energética las energías renovables y está haciendo un gran esfuerzo y ha mejorado el porcentaje de participación de estas energías renovables en las eólicas, la fotovoltaica, con algunas cuestiones. Así que es una buena línea para ir trabajando. Todo esto viene condicionado siempre por mucha inversión, ¿no? Capital científico, tecnológico. La ley hace también en las medidas de mitigación una articulación importante con todos los sectores científicos de investigación para poder, entre todos, hacer una comunión y lograr mejores resultados respecto de estas tendencias. Pero sobre el sector de energía es un sector que se está trabajando mucho en nuestro país. Dentro del Plan Nacional, nosotros hicimos el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, y dentro de ese plan hay contribuciones determinadas a nivel país. La República Argentina tiene una gran contribución, que es no exceder en el año 2030 el objetivo de 350 emisiones de dióxido de carbono al año. Y después actualizó su contribución y trata de tener una meta un poco más audaz respecto de esto. La idea es que vamos trabajando en el país para mejorar todo esto. Argentina recibió de otra temática de pago por resultados, había reducido sus emisiones por deforestación a través de la implementación de la ley 26331, que es la ley de protección de bosques, había reducido sus emisiones por deforestación y tuvo a través del Fondo Verde una compensación por reducir sus emisiones, que está en base al proyecto. Hay que ver cómo sigue la Argentina. Hizo un gran esfuerzo por reducir en deforestación emisiones, pero bueno, ustedes saben que estamos con una problemática de temática de incendios, que eso genera también mucha emisión de gases de efectos invernaderos, y es, digamos, la transversalidad de las políticas también tienen que ver mucho con el uso del suelo, como las cuestiones vinculadas a humedales, las cuestiones vinculadas a incendio, todo eso va a incidir en esta cuestión, por lo tanto es necesario articular todos los procesos. Y finalmente, dentro de la estrategia de desarrollo resiliente con bajas emisiones a largo plazo, este es la gran, digamos, directriz, es alcanzar la neutralidad de carbono al 2050.
la meta que tiene este plan es tener al 2050 una neutralidad de carbono. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que tengamos las podamos neutralizar tanto con sumideros de carbono o con las acciones que estamos haciendo por el otro lado. O sea, que lo que yo emito y lo que yo logro contrarrestar sea cero. Por lo tanto, es una meta ambiciosa. Esperemos que podamos lograrla. Las fuentes de consulta pueden ver los materiales del Plan Nacional de Acción y Mitigación de Cambio Climático, pueden consultar el inventario de gases de efecto invernadero, hay mucha información disponible para quien quiera ampliar contenidos del tema. Igualmente, en el marco de la presente diplomatura, seguirán ampliando y viendo todos los conceptos que hemos visto hasta el momento. Muchas gracias por tu atención y nos veremos en otra oportunidad.